El Museo de la Memoria comienza su recorrida con el tema la instauración de la dictadura. Se ha dicho que hay un proceso de transición de la democracia a la dictadura, así como hubo después una transición de la dictadura a la democracia a partir de 1983. En la década de los años 60 se produce un deterioro y crisis en lo económico, social y político. El Uruguay de las vacas gordas, que es el Uruguay de la industria, de los años 40 y 50, donde se produce la sustitución de importaciones que venían de los países implicados en la Segunda Guerra Mundial, ese Uruguay termina a fines de los años 50. El peso de la crisis económica se carga a los trabajadores, que comienzan a movilizarse por su salario, junto a los estudiantes que reclaman por el boleto estudiantil, presupuesto para la educación y defensa de la autonomía, que comienza a ser avasallada por el gobierno que se decide por una política de represión, sin soluciones a la grave crisis. La escalada represiva con miles de presos y jóvenes asesinados en las calles lleva al golpe de Estado del 27 de junio de 1973. El año 68, año en que entré al Instituto de Profesores Artigas y que obviamente nos encuentra ya en una situación de enfrentamiento que provenía de años anteriores y a su vez corría paralelamente un proceso de unidad del pueblo en torno a la Convención Nacional de Trabajadores, al Congreso del Pueblo que se había realizado en el año 66, que culminó con la Convención de Trabajadores del Uruguay. De alguna manera, las primeras medidas de ajuste tienen que ver con tratar de borrar las conquistas de los trabajadores y su proceso de unidad. Incluso el mismo mecanismo, digamos, utilizado para lo que nosotros estábamos conformando en ese momento, que era el movimiento estudiantil, la FEU. Para los estudiantes del Instituto de Profesores Artigas, el 68 significaba que más docentes calificados pudieran ingresar en la educación pública y pudieran elevar la calidad de esa enseñanza. El 13 de junio del 68 se decretan las medidas prontas de seguridad. Es el uso, digamos, el uso especial del Estado. Es una forma de gobierno que se va a instalar entre el año 68 y el 71 prácticamente de manera continua. Salvo 3 meses en este periodo, todo el tiempo transcurría bajo estas circunstancias, con lo cual no solamente se desconocían las libertades públicas, los derechos de huelga, sino que se iba más, se intentaba controlar los sindicatos, se militarizaron los gremios de UTE, de ANCAP, del Banco República, del Banco Central, de OCE, de Telecomunicaciones. Es decir, otro panorama, se desconocen las autonomías de los entes autónomos, se intervienen UTE y AFE, se intervienen los consejos de secundaria y UTU, se clausuran diarios, la huelga es un delito. Es decir, estamos ante un cuadro en poco tiempo, el transcurso del 67-68, que rebasan todas las posibilidades y fomentan, digamos, inevitablemente la presencia de la gente en la calle, cada uno en función de sus propios reclamos y de no perder los bienes conseguidos. ¿Qué va a significar esto para el movimiento estudiantil? Un gran desafío, porque si es cierto que el 68 comienza para la Federación de Estudiantes una lucha por el boleto estudiantil, en realidad era mucho más que eso también, era en el medio de un plan de carestía absoluta, de falta de trabajo, de pérdida de derechos, y ahí se gesta en ese periodo esa consigna, digamos, que venía siendo amasada con el tiempo, pero que aquí se constata en la calle, obreros y estudiantes unidos y adelante. Una identificación con los sectores populares. En este marco es que se produce en realidad este marco de vehemencia y
y de lucha se produce la muerte el asesinato de Liberarse. Es decir, varias movilizaciones en los distintos centros universitarios, el propio IPA, que no era un centro universitario y que por lo tanto no tenía autonomía, pero que bueno, se aprestaba a trabajar con la gente del edificio central, en fin, o las distintas actividades que se plantearan. Realmente el país no fue el mismo después del 68 y después de la muerte de Liberarse, porque claro, en el reclamo, digamos, de justicia, bueno, se van a dar otros enfrentamientos en los que cae Hugo de los Santos, Susana Pintos, Arturo Recalde, Julio Espósito, Eber Nieto, es decir, mucha gente. Bueno, el cierre en el año 70, el cierre de la enseñanza secundaria en pleno y del IPA también, la pérdida del año, se termina perdiendo el año, y propio vinculado con esa intervención de la enseñanza que fue nefasta, que realmente era retrógrada, que digamos instalaba una zona de oscurantismo que en cierto modo innovadora para el país, que había ido conquistando sus lugares, tanto los gremios de la enseñanza habían conquistado integrantes en los consejos de secundaria, es decir, cuestiones que iban, digamos, generando una participación y una democratización, se recortaban con una intervención que era a cal y canto, ¿no? Y terminaron cerrándose los cursos y de alguna manera, bueno, se destituyen los consejos, toda la representación docente en los consejos. La lucha contra la intervención se convierte en una lucha por la defensa de las instituciones democráticas y autonómicas. Ya en el año 71, la escalada represiva que venía desarrollándose en el país da un salto cualitativo. Se hace visible por primera vez el accionar de los escuadrones de la muerte, paramilitares, esto es, ciudadanos que cometen acciones de asesinato, tortura, secuestro y desaparición con el apoyo del Estado. Al día de hoy sabemos que el Estado uruguayo coordinaba con la CIA en la creación de estos escuadrones, también conocidos como Comandos Casa Tupamaros. Fueron víctimas de los escuadrones de la muerte Abel Ayala, funcionario de sanidad policial desaparecido hasta el día de hoy, Manuel Ramos Filippini, que aparece muerto con 2 heridas de bala y un brazo quebrado, Héctor Castañeto, que sigue desaparecido hasta el día de hoy. Hoy contamos con documentos que indican algunos de los lugares donde pudo haber estado secuestrado antes de su desaparición. Ibero Gutiérrez. Ibero Gutiérrez aparece un 28 de febrero de 1972 en una cuneta, con heridas de bala, signos de tortura y un papel con la firma del Comando Casa Tupamaros. El accionar de estos grupos paramilitares no ha sido juzgado del todo, quedando varios crímenes por esclarecer. Otro hecho de violencia muy significativo llevado adelante por el Estado es el asesinato a plena luz del día de Elmán Fernández, José Abreu, Luis Alberto Mendiola, Raúl Gancio, Rubén López, Ricardo González, Justo Sena y Héctor Cervelli, 8 militantes del Partido Comunista que fueron obligados por el ejército a salir del local de la 20, sobre Agraciada, y fueron asesinados en la plaza. Finalmente, el 27 de junio de 1973, el presidente Juan María Bordaberry, con apoyo de civiles y militares, procede a disolver las cámaras, a disolver el Parlamento. Contamos en el Museo de la Memoria con aquel ejemplar de marcha, cuyo titular en letra grande era "No es dictadura", una forma ingeniosa de llamar la atención para que los ciudadanos leyeran el decreto, transcripto literalmente en el periódico, también en la tapa, donde se decía textualmente que el presidente disolvía las cámaras y prohibía cualquier mención hacia el Poder Ejecutivo atribuyéndole propósitos dictatoriales. Se inaugura así una etapa de resistencia mayor que comienza con la huelga general y que pueden visitar en nuestro museo en la sala de resistencias.